Desde que estaba en el colegio me enseñaron que todos somos iguales y que no debemos discriminar a nadie. Pero al ver el video no pude dejar de lado la idea de que ese marco ideológico, el que se marcan las discriminaciones de las que ha sido víctima de Carlos Jaramillo y su gente, también lo comparto yo de alguna manera. Más aún, nosotros, el resto de los colombianos que no nos consideramos indígenas, también somos víctimas de comportamientos similares cuando visitamos otro país. Estas dos cosas juntas hacen que por un lado me sienta identificado con Carlos y su gente y por otro sienta culpa. Las sensaciones que me deja el documental Cuentos Cortos es en primer lugar un sentimiento de vergüenza por desconocer las raíces de las que vengo, por aclamar los rasgos culturales y raciales de individuos extranjeros y no los de mi propia tierra, y por caer en estereotipos intrínsecamente arraigados en nuestra sociedad de lo que es un indígena, de lo que no es y de lo que puede llegar a ser. Por otro lado, también me genera culpa por seguir perpetuando este estereotipo y por tener la idea de que a los indígenas toca bloquearlos, es decir, convertirlos en seres supuestamente civilizados por medio de una transformación de estos al estereotipo de los colonizadores de América, es decir, los españoles, o seguir manteniéndolos como el estereotipo nos dicen que debe ser, salvajes con plumas, flechas, zaparrabos, etc. En general, el documental me genera impacto y decepción. Esto debido a que siento que la gran mayoría piensa el racismo de una manera distinta. Es decir, en mi caso yo generalmente relaciono el racismo con toda la ola de persecución y agresión a la comunidad negra, especialmente con todo lo surgido durante y después de la Guerra Civil Norteamericana y las secuelas que aún deja toda esa segregación. El impacto y la decepción surgen en el momento en el que interiorizo el hecho de que no es algo tan ajeno y que en países tan multiculturales como el nuestro se expresa día a día aún hoy. Además, la decepción también surge en el momento en el que muchas veces uno hace parte de ese grueso de la población que rechaza e imposibilita el acople y acogimiento de las diferentes culturas en un ambiente de respeto y tolerancia. El documental me genera diferentes sensaciones, tales como tristeza e ira, pero también asombro y alegría. En primer lugar, el documental me genera tristeza al imaginarme que Carlos Hakanamihoy pudo sentirse afligido cuando lo rechazaron y agredieron sus compañeros por pertenecer a la comunidad Inga. Por ejemplo, cuando le dicen que su padre es brujo por fabricar su propia medicina, o cuando un blanco le pega a otro compañero indígena y en lugar de devolverle el golpe, éste se aleja y abandona la escuela. En segundo lugar, el documental me genera ira al ver que se burlan de los ingas por realizar cierto tipo de actos que, en mi criterio, no le hacen ningún daño a nadie. Por ejemplo, hablar en inga o recoger las notas del colegio en traje tradicional. Asimismo, me genera ira que el pueblo colombiano defienda a Carlos al saber que se ha convertido en un artista reconocido, pero que lo hayan rechazado los años anteriores a su triunfo. Por otro lado, me causa asombro que al viajar a Londres a estudiar inglés, lo hayan deportado sin explicación alguna, pues al principio del documental consideraba que este tipo de actos solo sucedían en el contexto colombiano. De la misma manera, me asombra, por un lado, el gran número de pueblos indígenas que existen en Colombia, y por otro, que yo no haya escuchado sobre la mayoría de ellos. Por último, me genera alegría que se haya realizado este documental, pues considero que al mostrar el rechazo hacia los ingas, se pueden implementar medidas para detener este fenómeno. Sí me siento implicado en el video. ¿Por qué? Por tres argumentos. En primer lugar, porque sigo manteniendo el estereotipo de los indígenas con el estereotipo que llevan durante su historia, a lo largo de la historia. O sea, con plumas, con taparrabos, que son salvajes. Sí, sigo manteniendo ese estereotipo. En segundo lugar, porque no los considero como parte de mi gente y parte como de mi grupo social, digamos, los veo como muy distantes y no los veo como parte como de mi círculo social cercano. Y eso se ve como también ejemplificado en la escena cuando Hakame Hoy está en el cóctel y llegan sus amigos, sus compañeros indígenas, y simplemente por este hecho
La señora le dice, ya lo va a dejar porque tiene que estar porque ya llegaron sus amigos y los tiene que recibir porque esa es su gente. Y en tercer lugar, porque tengo una desconfianza como frente a los indígenas a partir como de no conocerlos verdaderamente, ¿no? Entonces, desconfiar como de sus rasgos como salvajes y rasgos como exóticos, que nos hacen parte como de mi diario vivir, y esto he ejemplificado ya en el documental de Hakana Mihoy, en la parte en el que el guardia desconfía de él y le dice que a esta hora no se recibe gente para buscar empleo, sino solamente para buscar empleo, y lo que iba era para ser homenajeado. Sí. Sí me siento implicado. Siento que el documental en general, con todo lo que muestra, muestra una cara de una sociedad que rechaza y ataca a las comunidades indígenas. Yo considero que por mi parte tengo muchos estigmas frente a ellos, precisamente porque es una comunidad que es muy ajena a lo que yo he vivido, es personas con las que no he convivido y he como recibido todos esos estigmas de que es gente que no se acopla, es gente que no hace parte. Entonces precisamente siento que o sea, eso hace parte de mí. Siento que yo he sido, se podría decir que racista, en un sentido no de que he atacado, sino de que mis comportamientos han denotado indiferencia respecto a las situaciones de ellos. Entonces siento que las actuaciones que he tenido a veces de indiferencia y de que no me importa la situación de esas comunidades también es algo que refleja el video. Entonces en ese realidad me siento implicado porque siento que hago parte de ese rechazo sistemático que hace la sociedad frente a esas comunidades, y no solo el ataque directo o físico frente a ellos, sino también la indiferencia a esas personas. En el documental se pueden ver reflejados algunas ideas que la gente tiene acerca de los indígenas, como que son pocos inteligentes, que son salvajes, que pues, no estudian, que no creen en Dios, son más violentos. Y pues los personajes de los que hablo son el guardia de seguridad, las personas con las que él se relaciona en la universidad, en el colegio, en el pueblo donde él vivía. Y siento que de alguna manera todos estos ideales sobre los indígenas, a pesar de yo nunca haberme comportado de manera discriminante con ellos, de alguna manera, de todas maneras, lo comparto y hago parte de esa sociedad que sí los discriminan. Y por eso también me siento implicado. Sí me siento implicada, en primer lugar, debido a que también me he sentido rechazada. Por ejemplo, cuando estaba en el colegio, eh, digamos que se burlaban de mí, por ejemplo, por no ser tan buena en el deporte o porque me comportaba de manera diferente las personas. Por ejemplo, en clase de arte, mientras unos pintaban, yo me gustaba leer novelas y escribir poesía. Y en segundo lugar, porque también he estereotipado a los indígenas. Antes de ver el video, consideraba que ellos solamente vestían sus trajes tradicionales, que solamente se relacionaban con personas de su comunidad y que no estaban interesados como Carlos en acceder a la educación, viajar al exterior, incluso aprender español. No fue sino hasta que vi el documental que mi perspectiva cambió. Era algo normal que los niños indios nos hicieran rezar más, hasta 5 rosarios al día y el Ángelus. En el Día de la Raza, a los indios nos obligaban a vestirnos de indios, con taparrabos, para representar y conmemorar el descubrimiento de América. Seguro pasó un indio asqueroso, dijo buscando el indio emplumado por todos lados. Entonces yo, que estaba sin plumas, masticando mi medicina tranquilo, cerré la boca con disimulo y no supe cómo pedir el helado y al mismo tiempo no insultarla.
Como estábamos de vacas flacas en mi grado de la universidad, se me ocurrió la idea de que nos fuéramos con los trajes típicos. De una manera mágica, todos los presentes en la ceremonia de grado volcaron su atención sobre mí y mi familia. Y hasta el rector se tomaron fotos con nosotros. Y no me pareció nada extraño que hasta ese día, el día que me iba de la universidad, todos se dieran cuenta que habían tenido en sus aulas a un indio de carne y hueso. Parecía que empezaban a existir solo cuando se les convertía en piezas de museo. Era algo normal que a los niños indios nos hicieran rezar más. El niño indio dejó de defenderse, se dejó maltratar, agachó la cabeza, caminó lento hacia la salida, abandonó los estudios y jamás lo volvimos a ver. El doctor no atiende hasta ahora si es que vino a buscar trabajo, me dijo mandón y con desconfianza. Era algo normal que los niños indios nos hicieran rezar más. Nos gritaban indios, brujos, sucios. Uf, seguro pasó un indio asqueroso, dijo buscando al indio emplumado por todos lados. ¿Cómo es posible que deje juntar a su hijo con negros? Usted ya no es un indio cualquiera. Desde pequeños en la escuela escuchábamos de los valores y las virtudes de seres remotos ya muertos, como los incas, los mayas y los aztecas, por medio de sus mitos y leyendas. Pero sus descendientes vivos nos hablaban en clase, aunque pequeños y de carne y hueso estuviéramos en ellas. Con el ánimo de naturalizar a los compañeros cuando hacían algo reprochable, les decía, no sean tan indios. Ellos volteaban a mirar enojados y después de soltar la carcajada de mi chiste, pues que se nos decía un indio, vino un silencio, quizá de culpa. ¿Cómo es posible que deje juntar a sus hijos con negros? Usted ya no es un indio cualquiera. Desde ese momento me he preguntado, ¿por qué me ofendieron tanto en Colombia si yo soy un indio para el estereotipo, o más para los que me conocen, ya no soy un indio cualquiera? Desconocemos nuestras raíces. Porque nos suponen modelos de la sociedad desarrollada. Perpetuamos el estereotipo. Los indígenas solo visten plumas y taparrabos. Porque no tenemos contacto directo con ellos. Están distantes de nuestro contexto diario. Desconozco el número de comunidades indígenas debido a que no se propagan las mismas. Desconozco el racismo que tenemos frente a ellos porque no se propagan sus valores ni la importancia de su cultura. Sentimos culpa y decepción al seguir perpetuando el rechazo. Desconocemos el potencial que tienen las comunidades indígenas. Nunca hemos agredido física ni verbalmente a un indígena. Pero sí hemos sido indiferentes frente a su situación porque así nos lo ha enseñado nuestro contexto. Asombro. Porque este caso de discriminación haya sido mostrado cuando fue en otro país y aquí en el contexto colombiano no se vean expuestos en los medios nacionales. Asombro. Porque creía que esto no pasaba en países que se cree que son más multiculturales y que aceptan más esta característica. Asombro. Porque consideraba el racismo un problema ya resuelto y ya pasado y que no ocurría en nuestra sociedad con las comunidades indígenas. Ira. Porque solo se apoyó a Carlos cuando se convirtió en famoso. Ira. Porque la noticia salió a la luz a raíz de que el acto sucedió en un país extranjero. Estas similitudes y diferencias se pueden explicar a partir de Sarah Kopp, quien nos va a decir que ciertas narrativas se van a enmarcar bajo una idea general a nivel meso y micro. Estas narrativas, por lo tanto, en su desarrollo van a retroalimentar la idea general del marco. Por lo tanto, algunas de ellas se van a tender a diferenciar en algunos puntos, pero en general van a tender a similitudes. Seguro pasó un indio asqueroso, dijo la señora buscando al indio emplumado. Era normal que a los indígenas los hicieran rezar más. Hasta 5 veces los años y una vez al año. Porque junta a sus hijos con negros. Usted ya no es un indio cualquiera. Desde pequeños en la escuela escuchábamos de los valores cívicos de ser remotos y remotos, como los aztecas, los incas y los mayas, por medio de sus mitos y leyendas. Pero sus descendientes de vivos nos hablaban, aunque pequeños y carne y hueso estuviéramos en ellos.
Bueno, entonces esta cita se ve ejemplificada cuando en el texto de Fanon, que es uno de sus argumentos principales, dice que los negros no se dan cuenta como del rechazo que tienen por su cultura, por sus costumbres, por su forma de ser, hasta que son expuestos al mundo de los blancos. Y esto se ve en el video en cuanto a que los indígenas, más específicamente la etnia indígena de Carlos Hakanamijoy, la Inga, se ve expuesta a las otras culturas, y estas culturas la rechazan simplemente por ser distintos a ellos, por pertenecer a estas comunidades, y el rechazo se presenta por diferentes personas, por diferentes razones. Entre estas, el insulto verbal, el maltrato físico, la invisibilización de lo que ellos son. Lo que nos está queriendo decir Fanon aquí es que una de las características principales de los negros es que despiertan temor y asco en la forma de una fobia a los blancos. Y en el video se ve que también estas características eh, se ven presentes en la representación de nosotros como sean de los indígenas. Un ejemplo de esto es cuando Carlos Hakanamijoy está en una farmacia, está buscando su medicina y la medicina tiene un olor muy fuerte y de inmediato la que está atendiendo dice, debe haber un indio cochino por aquí, y de inmediato comienza a buscar al indio emplumado. Esta cita nos permite hacer una analogía muy fácil con lo presentado en el video de Hakanamijoy. En la cita, Fanon nos dice que las costumbres de los negros sudafricanos fueron destruidas por los europeos. En ese orden de ideas, en el video nos muestran que 35 etnias indígenas de nuestro país están en vía de extinción, y en ese orden de ideas yo creo que nosotros mismos como sociedad hemos ayudado a destruir estas culturas, y eso es algo que nos permite ver esta cita y que nos permite ver el video. La cita de Fanon explica el documental en la medida en que dice que las mujeres le tenían miedo a los negros a pesar de que ellos serían incapaces de hacer algo contra ellas. En el documental también se ve que a pesar de todo el rechazo que los ingas han sufrido, eh, tanto verbal como físico, ellos no reaccionan de la misma manera. Por ejemplo, Carlos nos cuenta que uno de sus compañeros es agredido por un blanco y en lugar de responder a esto, él simplemente se aleja e incluso se sale de la escuela. Esta citada de Judith Butler, lo que se ve es que se maximiza la precariedad para unos mientras se minimiza para otros. Entonces, en el primer caso que se ejemplifica esto es cuando cuando hace la Constitución de 1991, los indígenas ni siquiera se les reconocen los derechos más básicos que están establecidos en una Constitución, como son los de la vida. Asimismo, en el caso en el que los ponen a rezar más, y al ponerlos a rezar más se muestra como con más precariedad, al mostrárseles como salvajes y como seres que necesitan
una mayor ayuda de Dios, una mayor ayuda de un ser superior a ellos, para que les ayude a llevar una vida pues sana y correcta. Y una tercera escena en la que se muestra esta diferencia de precarización es en la que la mujer está con Carlos Jacaramijoy y le dice Carlos que se vaya con su gente, y en esta escena se ve como se quiere mantener el status quo de precariedad y para los dos diferentes grupos, obviamente pues los que tienen el poder teniendo una precariedad menor, mientras los indígenas al no tener el poder en esta sociedad se ve una mayor precariedad para ellos. Esta cita de Farrell lo que nos muestra específicamente es que el cuerpo y nosotros como personas estamos sujetos a ciertas normas de sociabilidad y que ante los ideales del resto de colombianos, los indígenas no poseen estas normas, son lenguaje, deseo, trabajo, y dentro de estas ideas el indígena como salvaje pues no lo cumple. Dentro del documental se puede ver, por ejemplo, que por estas razones se le discrimina el colegio, por los rituales que llevaba a cabo el abuelo, los excomulga, y también cuando llega a Bogotá, el celador que no lo quiere dejar entrar al homenaje que es para su persona, el fontanero que cree que él es un trabajador nomás de ahí, que no puede ser una persona importante y dueña del edificio, y otros ejemplos que se van mostrando a lo largo del documental. El documental nos permite ver cómo en muchas ocasiones Hakanami Joyce rompe el marco que tiene la sociedad sobre los indígenas. Por ejemplo, en la situación de la señora de los helados, donde dice que seguramente hay un indio oliendo asqueroso sin darse cuenta de que él estaba ahí presente y sin darse cuenta de que él estaba comprando un helado, como cuando en Londres lo deportan simplemente por ser lo que es, como cuando una señora lo regaña por decir que ella no tiene que dejar sus hijos con negros. Nosotros podemos ver a lo largo del documental cómo constantemente Hakanami Joy va rompiendo el marco que tiene la sociedad frente a a la comunidad indígena. eh, y en este orden de ideas, esta cita nos ilustra cómo los comportamientos de ciertas personas van rompiendo poco a poco los marcos que se tienen frente a una situación o comunidad en específico. La cita de Butler explica el documental en la medida en que muestra que los mayas, los incas, son valorados no por lo que son actualmente, sino lo que fueron en el pasado. Es decir, porque ayudaron a construir la sociedad. Pero hoy en día, entonces, si se muere alguna persona de esta comunidad, no se le llora, digamos, no se le hace el duelo por lo que es, sino por lo que representó en el pasado. Por otro lado, se aplaude a los indígenas que representan el estereotipo del que hablábamos anteriormente, es decir, de los que siguen vistiendo taparrabo, trajes tradicionales. Sin embargo, se rechaza a los que quieren blanquearse, en la medida en que consideramos que representa un peligro para la sociedad. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todos en nuestra edición del día de hoy de PSC. Tenemos el gusto de tener aquí como invitados a Oscar, a Martín y a Laura. Por favor, un aplauso. Bueno, el tema de hoy va a ser la discriminación de los indígenas, y para el cual hemos traído
un documental que se pasó previamente en la televisión y que nuestros invitados también pudieron observar. Este documental es Cuentos Cortos y se trata acerca de una serie de anécdotas de un indígena llamado Carlos Acaramijoy. Entonces me gustaría empezar preguntándoles qué sensaciones y qué opiniones tienen acerca de este documental. Bueno, entonces, digamos, ¿qué sensaciones y qué implicaciones creo que me dejó este documental? Yo creo que son de sensaciones como sentir como una impotencia como frente a lo que está pasando como con ellos, de que se está desconociendo toda su cultura, nos está mostrando lo que ellos son, simplemente nosotros los estamos representando a partir de un estereotipo. Asimismo, siento una impotencia con los medios de comunicación que no nos dan, que no nos dejan ver como toda esta información y que son mediadores muchas veces de lo que debemos ver como sociedad y lo que no debemos tomar en cuenta, digamos. Asimismo es de sensaciones, digamos, me dejó como una sensación como de alegría, también por un lado, digamos, digamos, ver como un líder, pues que tiene las capacidades de líder para expresar como todas las discriminaciones que a lo largo de la historia han sido expuestas las comunidades indígenas. Y esto se puede ver desde que pues, hasta el 91 con la Constitución no fueron reconocidos pues, como individuos sujetos de derechos. En cuanto a yo como conocedor Ignacio Martín Baró, puedo decir que él diría, digamos, que este documental nos muestra cómo las mayorías populares siguen siendo marginalizadas por los entes de poder, asimismo cómo como la psicología sigue sin tratar los problemas principales que han surgido en Latinoamérica, como es que la discriminación a comunidades autóctonas que fueron embestidas y que fueron forzadas desde que llegaron los colonizadores a convertirse en una cultura diferente, a cambiar todas sus tradiciones, todos sus estilos de vida. En lo personal a mí me causó mucha tristeza debido a que, e ira también, debido a que se genera rechazo no solo físico sino también verbal hacia estas comunidades incas, digamos que sin explicación alguna. Es decir, por tener valores diferentes a la comunidad, pero no hacerles ningún daño, se les agrede. Y de cierta manera sentí empatía con Carlos, pues me imagino que esta persona pues llegó a sentir también como mucha, digamos, frustración por no poder digamos que seguir cumpliendo con sus valores, con sus creencias. Y me parece también muy sorprendente y muy valiente el hecho de que, como explica en una de sus citas Fanon, a pesar de esta concepción que se tiene de los indígenas, de que son violentos, de que son un peligro para la comunidad, y todo el rechazo que ellos soportan, ellos no se comportan de la misma manera. Hay algo muy impactante en el documental y es cuando uno de los compañeros de Carlos, que es blanco, lo agrede a uno de sus compañeros y en lugar de, digamos, devolverle el golpe, se va e incluso abandona la escuela, quizás por todo el rechazo del que ya estaba cansado. Me causa también alegría que se muestre este tipo de situaciones, porque esto permite visibilizar un fenómeno
que hasta este momento, digamos que había sido olvidado, que no todas las personas estábamos conscientes de esto que estaba pasando. Y en ese sentido, al visibilizar este fenómeno, podríamos empezar a tomar medidas para, pues, para detenerlo, ¿no? Claro. Oscar, ¿tú qué nos puedes, A tú qué opinas, tú mí, qué piensas? a mí el documental, primero, en un primer momento me causó un impacto, puesto que yo no consideraba que el racismo se daba de una manera tan clara con las comunidades indígenas. Pensaba que era algo como muy ajeno y como muy que no sucedía con tanta como gravedad en nuestro contexto colombiano. Segundo, me sentí decepcionado porque siento que el documental también a uno lo hace interiorizar esas ciertas conductas que demuestran que uno también perpetúa ese ideal y ese rechazo frente a al rechazo sistemático de comunidades indígenas. Y por otro lado, me gustaría traer a colación muchas de las tesis que desarrolla Judith Butler en su texto de Las vidas lloradas, en donde ella establece que nosotros como sociedad establecemos a qué vidas hay que darles importancia y qué vidas hay que reconocer. Y en ese orden de ideas siento que nuestra sociedad lleva a no darle el reconocimiento necesario a las comunidades indígenas, lo que permite que ese rechazo se perpetúe y de que las conductas en contra de ellos no no se respondan, no se rechacen precisamente porque nosotros no le damos la importancia que merecen las comunidades. Y digamos, con respecto a la postura de la obra, sí, digamos, me parece que, digamos, el ejemplo que ya dio de que el indígena simplemente se fue y no le respondió, demuestra cómo ellos han sido sistemáticamente discriminados y demuestra cómo ellos han asimilado esta posición que tienen los entes de poder, que son de que ellos deben ser sumisos frente a la situación de de no ser sujetos de derechos y que se debe hacer lo que los entes de poder les digan y sí les digan. De acuerdo. Muy bien, entonces, para continuar con la discusión, me gustaría que nos planteáramos la pregunta de si todas las personas de la sociedad colombiana actúan de la misma manera como lo hicieron el portero, los compañeros de colegio, los compañeros de universidad, la gente de la alta sociedad colombiana mencionada en el video. ¿Ustedes piensan que todos somos iguales? Bueno, yo creo que aquí hay un punto fundamental. Esto es que, digamos, yo creo que los que tienen como más relacionamiento con estas comunidades indígenas han vencido estos estereotipos. ¿Por qué? Porque cuando hay experiencias cara a cara, uno desmiente estos estereotipos. Uno conoce verdaderamente qué son ellos, cómo son ellos, qué pueden llegar a ser, como lo dice Martín Baró, de que, digamos, en la psicología no debe estar basada en el positivismo, en lo que se observa actualmente, sino en lo que podría llegar a ser y no se es. Eh, Claro, pero tenemos en el video el claro ejemplo de que las personas que compartían colegio con ellos los discriminaban, pero me estás contando algo distinto. ¿Cómo podrías explicar tú este Tiene comportamiento? razón. Puedo explicar este comportamiento, digamos, en la medida que, en la medida, digamos, que ellos están con los entes de poder y que, digamos, en ese contexto de colegio, pues serían los rectores, serían los profesores, y ya tienen como una imagen de ellos, de lo que son ellos, y digamos, por eso en el video se muestra que los ponen a rezar más, ¿no? Entonces, a partir de todos estos comportamientos, se ve cómo ellos se les ve representado como personas que necesitan más ayuda de un ser superior que los esté direccionando más su vida. Y sí. De acuerdo.
Laura, cuéntanos. ¿Tú piensas que todas las personas somos iguales? Mm, Pues yo considero que si bien por compartir, digamos, un territorio y un contexto en específico, compartimos ciertas creencias y sobre todo, em, como, como lo dice Fanon, a través de incluso, sí, como a través de diferentes medios, nos hemos formado como ciertos estereotipos y hemos intentado como seguir las creencias que las personas se deben comportar de cierta manera. Entonces, al concebir estas comunidades indígenas, considero que la mayoría de colombianos no las aceptamos, no las aceptan, pues hasta yo no, digamos que también tenía un poco esta creencia antes de ver el documental, de que quizás eran como personas salvajes, que vestían ciertos trajes tradicionales, que no estaban interesados en acceder a la educación, pero sí creo que hay una minoría eh, en la que se preocupa por estas comunidades, digamos, muchos, incluso estudiantes de Derecho, de Antropología, de Sociología, han estudiado estas comunidades y han como impulsado medidas para que estas comunidades puedan seguir con sus valores y que sean, digamos, despojadas de sus tierras y que también para que la comunidad en general las acepte, ¿sí? Y me parece que es un proceso que va a llevar tiempo, pero que es una meta que nos tenemos que proponer, que no sea solo de unas pocas minorías, sino que en general se acepte la diferencia no solo de los indígenas, sino de los grupos que actualmente son discriminados. Digamos, una de las maneras para hacer que, digamos, estos indígenas sean valorados igual que las otras minorías en Colombia es desde el trabajo con ellos. Es, digamos, quitarnos ese estatus que tenemos psicológico de que estamos con una superioridad, que tenemos un conocimiento, que tenemos unas teorías que nos hacen verlos como desde un punto desde abajo, digamos, y tenemos que dejar ese estatus, involucrarnos verdaderamente con ellos y no desde una posición de paternalismo, decirles qué deben hacer, qué no deben hacer, sino encontrar maneras en que ellos logren ver porque a pesar de todas estas discriminaciones han podido seguir adelante. Oscar, cuéntanos. ¿Tú crees que todos los colombianos discriminamos a los indígenas? Yo creería que, siguiendo con el orden de ideas del punto que había desarrollado y tocado anteriormente, hay que identificar en qué marco de referenciación y de reconocimiento crecen las personas. Como yo creo que la sociedad está enmarcada y en ciertas creencias, en ciertos postulados que le son inculcados a los que crecen en ella, pero de la misma manera esos marcos están como es posible que estos marcos se rompan. Y yo creo que a lo largo de estos últimos años sí se ha hecho un trabajo de reconocimiento de comunidades, de trabajo con ellos, como lo han mencionado mis compañeros anteriormente, que llevó a que poco a poco ese marco se fuera rompiendo, de tal manera que si bien no lo hemos logrado al día de hoy, considero que sí se le ha otorgado mayor reconocimiento que como era antes. Entonces, yo no creo que todo el mundo discrimine, considero que una gran parte lo hace, puesto que creció en un marco de reconocimiento que precisamente no reconocía a las comunidades, pero que precisamente nosotros y las personas que conviven y que tienen claro que ese estigma no es cierto, han ido poco a poco rompiéndolo, de tal manera de que ese ideal que la sociedad en general tenía de los indígenas se ha cambiado por el que realmente es, y poco a poco el marco de la sociedad cambia y cambiará, espero, a uno en donde se les reconozca como miembros y se les proteja y se les respete. Digamos, ahí hay otro punto importante que yo creo que se debe considerar, digamos, son esos modelos que se nos muestran como sociedad de lo que debemos ser, ¿no? O sea, a nosotros nunca nos dicen
que debemos tener ese sentido, digamos, de colectividad que tienen los indígenas, o que, digamos, o que debemos, digamos, respetar ese conocimiento que ha sido transmitido por las generaciones indígenas de generación en generación, precisamente porque esos modelos no están insertados en el sistema económico en el que estamos nosotros, que es el capitalismo, ¿no? En ese sistema económico hay un hedonismo permanente en el que se busca siempre satisfacer como los placeres de nosotros, ¿no? Lo que estoy entendiendo, lo que ustedes me están contando hasta ahora, es que existe como un marco general de ideas que marcan la sociedad colombiana, pero que hay conversaciones académicas, posturas ideológicas dentro del ámbito intelectual que de alguna manera impulsa este cambio transformador y que a partir de ahí no toda la gente pues está reproduciendo un discurso que no toda la gente pues ha tomado hasta ahora, pero pues que ha ido cambiando la mentalidad de las personas. Bueno, me gustaría aquí hacer una pausa y vamos a un corto comerciales y ya hablamos. Lo siento, Nico. Tuvimos una pausa de Gracias, Nico. Habíamos dejado la discusión en que no todas las personas piensan y discriminan al indígena. ¿Qué cree que piensa esta parte de la sociedad que nunca cometió un acto directo de discriminación y que no tiene estos ideales? Me gustaría que esta serie de preguntas la respondiera más específicamente. Y Laura, respóndeme tú la pregunta. Yo creo que las personas que no han cometido pues, digamos, este tipo de actos no se sienten implicadas y creen que están actuando de una manera correcta, como algo así como yo no me meto con ellos, ellos no se meten conmigo. Sin embargo, me parece que sí están implicadas en la medida en que deberían ayudar a que esta comunidad se visibilice y también a no hacerlos a un lado, sino también como apoyar estos valores que esta comunidad presenta. ¿Ustedes quisieran agregar algo? Sí, a mí me parece, digamos, que no actuar frente a la situación también es no es implicado, como tal como tú lo dijiste. Sí. Oscar, ¿tú quieres agregar algo? De acuerdo. Entonces, respondeme lo siguiente: ¿bajo qué circunstancias la sociedad colombiana discrimina a los indígenas? Yo creo que la sociedad colombiana históricamente ha discriminado a los indígenas no reconociéndolos durante mucho tiempo, durante todo el tiempo antes de la Constitución del 91 no se les reconocía como miembros de nuestra sociedad. Durante mucho tiempo se les intentó sistemáticamente quitar sus lugares donde habitaban. Durante mucho tiempo fueron y son todavía como víctimas del desplazamiento. Entonces yo creo que históricamente la sociedad nunca los quiso tener en cuenta y al día de hoy yo creo que aún se tiene muy en la cabeza de la sociedad que son personas que no hacen parte, que son personas que no acoplan, pero igual yo considero que la discriminación no se hace solo en un acto de tratar mal o de ya sea verbal o físicamente, sino también el hecho de no reconocer, el hecho de ser indiferentes. Entonces yo creo que aún al día de hoy se discrimina porque yo siento que si bien no hay tantos actos violentos, sí existe un pensamiento de indiferencia generalizada en nuestra sociedad.
Sí, y yo creo que durante toda la historia, además de lo que ya dice Oscar, que me parece muy importante también, es que siempre cuando nos hemos metido con los indígenas ha sido desde un rol paternalista, siempre diciéndoles lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Nunca se ha dejado que ellos hablen y digan su posición sobre cómo se debe desarrollar la sociedad. Me parece que Fanon habla de eso también, ¿es verdad? Él habla pues, específicamente de los negros, que los negros comienzan a sentir ese racismo y se dan cuenta de su melanina cuando cuando se encuentran con el contexto blanco. ¿Cómo piensas que eso se podría ver reflejado en el caso de Carlos Camilo y su gente? Sí, considero que pasa exactamente lo mismo con las comunidades indígenas, en este caso con los incas, eh, que es a la etnia que pertenece Carlos, en la medida en que cuando estas personas, digamos, se encuentran en su comunidad, no son conscientes de la importancia de, pues, de pertenecer a ella, es decir, no creen que por el hecho de pertenecer a ella, pues esto es algo muy radical. ¿Por qué pasa esto? Porque conviven entre personas que también pues, son indígenas, pero digamos en las escuelas al encontrarse con otras personas, con blancos y otras personas que no pertenecen a esta comunidad, es cuando se dan cuenta de, pues, de que son rechazadas, en el caso de los indígenas, pues por su etnia, y en el caso de los negros, por su color de piel. De acuerdo. Martín, ¿a qué se debe que México hoy en algunas partes del video la sirvienta, por ejemplo, le dice que él ya no es un indio cualquiera, en Semana también se resalta pues que él es una persona indígena, pero es un indígena importante, eh, porque él se considera que él no es un indígena cualquiera. Bueno, acá ya me salgo un poquito y voy a hablar un poquito desde la posición de Butler, digamos, de los marcos teóricos. Entonces hay unos marcos teóricos que tiene la sociedad de lo que son las vidas y de lo que configuran las vidas. En este caso, lo que configuran las vidas de los indígenas. Hakanami Hoy ya logró salir de ese marco y logró sobresalir de su etnia y de ese marco que está configurado él. Digamos, porque ya no es, ya no es considerado, digamos, sí, como tú lo dices, es porque él ha logrado como diría Fanon, blanquearse un poquito, acoplarse a las exigencias de la sociedad, aunque sigue luchando por los derechos de los indígenas, se ha acoplado un poquito a lo que la sociedad blanca quiere de ellos y ha logrado, eh, ha logrado digamos, distinguirse como artista y esta posición pues ya lo ha sacado, digamos, de ese marco. Me parece interesante de todas maneras que la comunidad indígena actual este, pues se vea de alguna manera como lo hemos estado hablando, apartada de la sociedad y considerada como en un estatus menor. Pero como se señala en el video de cuentos cortos, a los aztecas, los incas, todas esas sociedades antiguas, pues no se les considera igual. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? Porque los indígenas los consideramos igual actualmente. Bueno, digamos, yo creo que porque estos indígenas, la sociedad piensa que, digamos, fueron importantes en su desarrollo y que fueron importantes en su tiempo atrás, digamos. Ya ahorita ya no son consideradas como parte, digamos, de vidas que deben ser dolidas, que deben ser dignas de duelo. ¿Por qué? Porque ya lo que decía que se enfrentan con lo que la sociedad quiere, que es el desarrollo, que es parecerse cada vez más tener un estatus social como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Europa,
y de donde se han importado todas las teorías psicológicas y todo el bagaje de conocimiento con el que se ha construido la psicología aquí en Latinoamérica. ¿Ustedes quieren decir algo más acerca de esto? Sí, ¿Qué opinan? yo considero que si bien de alguna manera se podría llegar a pensar que lo que se quiere es blanquear a estas comunidades, digamos que insertarla en nuestro sistema de valores, considero que también podría pensarse que de alguna manera se le quiere apartar de nosotros, como que de alguna manera está la creencia de que estas personas nunca van a poder llegar a ser como nosotros y que por lo tanto no pueden compartir estos mismos valores, esta misma cultura, por lo cual se les rechaza y se les considera como salvaje y que deben seguir en esta condición con sus trajes tradicionales, con sus costumbres, con su medicina aparte, con su educación, con su lengua y nosotros siguiendo el modelo del que hablabas anteriormente. Tal como lo dice Fanny, ¿no? Los indígenas, los blancos, por más que acoplen los modelos de los negros, porque en todo su esfuerzo por parecerse a los blancos, no van a lograr nunca ser blancos. De todas maneras se les deja dos opciones, ¿no? También, como tú dices, quedan obligados a tener ese estereotipo y en hacer lo posible por apartarse de su sociedad y de su familia, ¿no? De su contexto, por el que mencioné. Oscar, ¿tú qué opinas al respecto? Yo considero que, devolviéndonos un poco a la pregunta anterior y conforme lo que decía Lau, lo problemático de esta situación y lo importante para la discusión es el hecho de que un indígena solo es escuchado en la medida en la que se acopla a todo lo que la sociedad blanca le da. Es decir, si bien es importante el mensaje que Carlos nos da en su documental, yo creo que aquí lo problemático es el hecho de que la única forma de que se le dio esa voz y la única forma de que fue reconocido como un indígena importante fue que dejó su cultura y se acopló a todo lo que la sociedad blanca le impuso, como una carrera, como una forma de vestir, una forma de hablar, y solo en ese instante logró ser escuchado y logró dar un mensaje. Entonces yo creo que ahí es donde está lo problemático de la situación, y es de que aunque vele por los derechos y aunque dé esta imagen, la única forma de que pueda llegar a ser medianamente escuchado es el hecho de primero acoplar a él todos los estándares blancos y dejando a un lado en cierta medida sus ideales y su cultura indígena. En ese sentido, ¿cómo creen ustedes que podríamos darle la voz a ellos sin tener que obligarlos a ser nosotros? La voz a ellos se les debe considerar, como decía, construyendo con ellos desde una posición de igualdad lo que debería ser la sociedad y potencializarlos a partir de hacerlos conscientes, digamos, de que ellos tienen un poder importante en la sociedad, de que ellos son la mayoría del pueblo, que ellos vienen desde nuestros orígenes. Sí. Yo también considero que empieza desde la educación, desde el colegio, pues como vimos en el documental, estos actos de discriminación empiezan desde que ellos son muy niños, entonces desde ahí enseñar en que no son salvajes, de que también pertenecen a nuestra comunidad en cierta manera y de que este tipo de actos que se hacen tales como agredirlos físicamente, hablar mal de ellos, sí, como todo tipo de rechazo, digamos que enseñarlos a que eso está mal y que son también personas simplemente con otro tipo de valores y creencias, pero que igual no tiene nada de malo compartir con ellos. Y sospecho mucho que eso sea no solo que los niños
lo que hacen es reproducir el discurso que se ha dado pues, por generaciones, digamos, por sus padres. Entonces, no solo como implementar estas campañas o este mensaje con los niños, sino también con los padres, debido a que son ellos quienes pues, reproducen estas creencias. ¿Sí? Oscar. Yo creo que retomando mucho la teoría que hemos tenido de los marcos de reconocimiento, la voz se le da a estos pueblos conforme el actuar de nosotros como... ¿No? Bueno, habíamos terminado nuestra anterior sección de preguntas con la conclusión de que debemos, por un lado, lo que debemos marcarlos en nuestro contexto, en nuestro marco de ideas de personas que pertenecen a nuestra sociedad, de que debíamos educar, cambiar las narrativas de los que están reproduciendo estas ideas, que no van de acuerdo. Y en ese sentido, pues, ¿cuál es el papel de la psicología en todo esto? ¿Cómo lograr cambiar narrativas, cómo cambiar contextos, cómo lograr cambiar las percepciones de las personas, cómo lograr recuperar la historia de ellos? ¿Ustedes qué piensan acerca de eso? ¿Cómo la psicología podría hacer esto? Bueno, digamos, los seres humanos, por estar escritos en la supervivencia diaria, en lo que ellos tienen que luchar diariamente para poder subsistir, ellos no se dan como el tiempo suficiente para analizar qué pueden llegar a ser y asimismo cuáles son sus antecedentes que les ayudaron a seguir adelante y a las diferentes luchas de los diferentes derechos que han adquirido a lo largo de la historia, porque pues hay que decir que todavía hay mucha discriminación, todavía hay mucha desinequidad. Sin embargo, ellos han logrado unas luchas y toca analizar cuáles fueron estas herramientas que lograron cómo lograron salir adelante en estas luchas. Yo creo que en este punto y para responder esta pregunta es muy útil todo lo que nos habla Martín Baró. Martín Baró básicamente centra su texto en una crítica hacia una psicología que decide centrarse únicamente en lo teórico de otras culturas y no centrarse en lo que realmente ocurre acá. Así que me parece que en un primer momento el papel de la psicología sería apropiarse de la realidad histórica y social que hay en nuestro contexto, apropiarse de las problemáticas sociales que existen hoy en día, tanto con la comunidad indígena como en la sociedad en la que nosotros creamos, y a partir de ahí y a partir de convivir con la gente, de convivir con las comunidades, lograr crear todo una teoría de acoplamiento y de ayuda para esta sociedad en específico, apartándose de todas las teorías que han venido de otras culturas como la europea y norteamericana. Claro, pues que me imagino que la psicología en este punto debe compartir con ellos, puede guiar a las personas a que no se repitan estas circunstancias del colegio, pues que a pesar de convivir con ellos, pues igual se los sigue discriminando, ¿no? Sí, una psicología. Una psicología que logre identificar realmente cuáles son las problemáticas de una sociedad, que logre realmente identificar el porqué del rechazo, el porqué del no acople, el porqué de eso, es una psicología que a partir de sus postulados y teorías logra ayudar tanto a comunidades para que puedan hacer parte como a la comunidad ya establecida para el no rechazo. Y también tomar postura frente a estas realidades y estas problemáticas latinoamericanas. La psicología debe tomar una postura. Esto no significa que se le quite su carácter de objetividad, porque siempre se debe mostrar en la realidad tal como es. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lograr que la psicología ayude en este problema que tenemos con los indígenas, ingas y con las demás comunidades
Guayú, ¿qué más? Pues yo considero que no solo como comentaba anteriormente, desde darle digamos que un discurso diferente a los niños, sino también como desde la producción, por ejemplo, de cuentos infantiles en los que se ve, digamos, pues es una metáfora, como el hecho de que así como en las historias siempre digamos que aparece el negro como malo y el blanco como bueno, asimismo hay muy poca como arte de indígenas o historias de indígenas, entonces de cierta manera esto hace que no sea un actor relevante para la sociedad. Entonces en el momento en que le empecemos a brindar oportunidades, no solo a nivel de historia, sino también, o sea, a nivel musical, a nivel literario, esto hará que de cierta manera ya veamos a los indígenas no como el otro, sino también como algo nuestro, como algo, como personas que también se inscriben en nuestro mismo territorio y de la cual también podemos aprender. Digamos, ellos tienen unas técnicas medicinales que nos podrían también ayudar a curar, digamos, ciertas enfermedades y no las hemos tenido en cuenta hasta este momento. Entonces me parece importante que no solo ellos se van a beneficiar, sino que también va a ser algo colectivo, como de las dos partes va a ser algo muy positivo. No lo veamos como que las vamos a ayudar, veamos como que vamos a aprender, va a ser como una construcción. Entiendo que tú nos hablas es como una suerte de integración de narrativas, ¿no? Como lo que se suele hacer a veces en conflictos a gran escala, que es como compartir narrativas para llegar a puntos en común, ¿no? Y en ese sentido se tiene que enseñar al resto de la sociedad colombiana cuáles son las narrativas de los indígenas, ¿sí? Sí. Bueno, es como nosotros, sí, como nosotros, sino como unos ellos y nosotros. Bueno, ha sido muy, muy enriquecedora nuestra programación de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir con nosotros y nos vemos en una próxima edición. ¿Sufre usted de lumbago, calambres o dolencias similares? Sí, señor. ¿Padece tortícolis, torceduras, desgarros? Sí, señor. ¿Golpes, molestias musculares de espalda y cintura? Sí, señor. Doloran se frota y qué rápido alivio. Adiós, Dolores. Dolores le tiene miedo a